a la persona que va a exponer, perdón, que va a moderar este panel. La verdad es que para nosotros, a nombre del programa de negociación y mediación, un honor poder estar y poder finalizar esta actividad de 4 conversatorios que han sido muy significativos porque independientemente de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial en cada uno de sus países, hemos podido sacar adelante esta actividad e inclusive los medios tecnológicos han permitido poder conectarnos desde diversas partes del mundo y estar expectantes a todos los cambios que va a conllevar y que con mayor fuerza va a tener la implementación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, además por estas vías telemáticas que han permitido eh, poder impartir justicia en cada uno de los países. En esta oportunidad, a modo de cierre de este, como ya adelantó la profesora Marcela, esta primera etapa de conversatorios de otoño, va a moderar el panel el día de hoy una de las personas que nos acompañó en el primer bloque, la profesora Pamela Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Le pedimos además que pueda activar también su cámara y poder su micrófono. La profesora Pamela nos acompañó en la primera jornada contándonos su experiencia de mediación penal en el Centro de Mediación de la Corporación Judicial de Valparaíso. Ella es trabajadora social, tiene magíster en mediación de familia y además es profesora tanto en diversas universidades, inclusive en nuestro diplomado. Así que, profesora Pamela, la dejo a usted ya para que comience este cuarto conversatorio final de otoño. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, lo primero es agradecer la posibilidad de poder compartir con ustedes y haber compartido las 3 experiencias anteriores que realmente a los mediadores nos han enriquecido muchísimo, no solo por la diversidad de ámbitos que hemos conversado, sino también por tener un espacio para compartir las diferentes experiencias que cada uno de nosotros tenemos, ya sea en este país y en otros países. La verdad es que cuando uno empieza a hacer pequeños resúmenes de aquello que hemos vivido en estas 3 jornadas, y espero que lo vivamos hoy día, nos queda, por lo menos a mí, la grata satisfacción de sentir que somos un grupo de personas que tenemos los mismos ideales y que queremos construir un mundo donde efectivamente la solución colaborativa o los procesos de mediación puedan facilitar y puedan entregar nuevas formas de hacer, digamos, una sociedad mejor. Desde esa perspectiva, les doy a todos agradeciendo, obviamente, al programa de negociación y mediación de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica por esta organización, especialmente a Marcela Leroy, quien ha liderado el tema de mediación en nuestro país, ya sea en la formación de mediadores y apasionada, digamos, absolutamente por esta disciplina. Y quiero comenzar el inicio de este cuarto conversatorio de experiencias y reflexión, donde la idea es que cada uno de nosotros no solo nos podamos conocer, sino que también compartir nuestra experiencia, con una pequeña reflexión que quizás está dentro del ámbito de lo educacional, que es básicamente lo que vamos a ver hoy, en donde podemos comentar o reflexionar respecto a que para alcanzar la armonía en la convivencia no necesitamos las mismas ideas, necesitamos el mismo respeto. El traspaso del respeto en la formación, desde la más tierna infancia hasta el ejercicio de la mediación o del oficio de mediador, obviamente tiene que estar presente y yo creo que es algo que a todos nos une y por lo que estamos acá. Sin quitarles más tiempo, porque hoy ustedes vienen a escuchar a las otras personas, obviamente, vamos a partir con nuestra primera ponencia, que se llama El lugar de la mediación en el contexto escolar. Para ello, están de invitados don Patricio Aguirre, quien es abogado, profesor de Derecho Civil de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, con una vasta experiencia como asesor de establecimientos educacionales. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto sobre formación y convivencia escolar. Y con él también lo va a acompañar don Diego León, psicólogo, asesor también en temas escolares y participante del proyecto de formación en convivencia escolar en establecimientos educacionales. Sin más, les dejo con ello. Perdón, tienen 20 minutos para exponer. La verdad es que hay un lado muy bueno
de ser moderador, y hay otro muy malo, que es lamentablemente el tener que tratar de organizar los tiempos, porque estoy segura que tienen mucho más de qué hablar. Sí, inicio nomás, Pamela. Ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy interesante la cantidad de gente asistiendo a este tema que es tan amplio. Mi nombre es Diego León, psicólogo, participo en la consultora formativa y encantado de proponer desde la psicología, quizás con algunos tintes sociológicos también, la pertinencia, quizás la urgencia, el sentido y el por qué se necesita más mediación. Y eso lo vamos a engarzar con el mundo escolar en esta oportunidad, ¿sí? Formarnos como decía Pamela, desde temprano, de manera formal, de manera sistemática, en torno a la mediación, como una práctica muy, muy amplia y muy, muy importante. Por supuesto, agradecemos a todos los organizadores este esfuerzo y estamos encantados de participar en estos espacios de reflexión y encuentro que en el fondo buscan mejorar la sociedad, mejorar nuestras prácticas y nuestra convivencia. Bueno, en Chile estamos asistiendo, creo que es bien fácil de ver, a una crisis del paradigma. En muchos lados se siente, se conversa, se analiza, ha permeado todo, ha permeado todas las esferas del saber, política, culturales, etc. Esto se inicia o se gatilla con el estallido social de hace algunos pocos meses, que fue de alguna forma interrumpido o relevado por la pandemia y todos sus efectos. Pareciera ser muy evidente que varias prácticas económicas, laborales, conductuales, ya no pueden seguir en nuestra sociedad, ya necesitan una modificación con urgencia. Se ha esperado quizás mucho tiempo y de alguna forma la necesidad está muy planteada con mucha fuerza. Entonces, otra sociedad o una sociedad que evolucione es la que estamos intentando empujar, ¿sí? Chile hoy, nuestro país, nuestra sociedad, de alguna forma está fragmentado, fracturado. Al menos existen dos o más partes que precisamente, y subrayo la palabra, necesitamos mediar, necesitan entenderse. O sea, Chile hoy es un país que necesita mediar, ya no es una práctica acotada de esfera judicial o de esfera familiar o escolar, sino que Chile como país, el alma de Chile necesita más mediación, ¿sí? Entenderse, ceder, acordar y así avanzar. Pero la pregunta que creo viene de cajón es que si en alguna parte nos han enseñado todo esto de mediar, ¿sí? A los adultos, a los ciudadanos. Yo no sé si con qué frecuencia se ven actores sociales en posiciones influyentes, estratégicas, que estén llevando una mediación de calidad hoy en Chile, que aparezcan en la tele, en los matinales, que se le haga reportajes, documentales. Yo al menos prácticamente no veo mediadores, desgraciadamente no hay espacio, la mediación necesita más espacio, necesita verse más y estamos para allá nosotros señalando el camino, nosotros como consultora nos interesa instalarla con más fuerza. Si bien en Chile tenemos un nivel de escolaridad importante de educación formal y hay un sistema bastante completo de becas, créditos y garantías que incluso permiten seguirse formando una vez que uno termina cuarto medio la educación secundaria, eh, nuestra forma de resolver conflictos, no solo en lo macro como estaba planteando, sino que también en lo micro, ¿sí? Acá podemos meternos en violencia intrafamiliar y mucho otro tipo de conflictos, ni hablar también de los indicadores que tenemos los chilenos de trastornos de salud mental, trastornos del ánimo. Pareciera que hay mucho conflicto pendiente que está dificultando que estemos a niveles funcionales. Entonces, esta formación a nivel curricular, que tenemos varios años de estudio en promedio de los chilenos, pareciera que está en bastante disarmonía con la capacidad que tenemos para resolver conflictos, que son habilidades blandas muchas veces. Entonces, lo formal de la educación, pareciera que hay una parte un poquito más informal relativa con cómo entendemos y resolvemos conflictos los chilenos, y baste ver, por supuesto, la explosión del estallido social como un síntoma global de la sociedad que nos muestra este pendiente que tenemos.
si bien tenemos muchas cosas positivas como nación, como pueblo, como sociedad, también tenemos algunos estereotipos los chilenos. Son desagradables los estereotipos, pero por un lado son sabios porque muestran a través de una caricatura o un simplismo algunas cosas que no nos gustan, que no podemos ver en nosotros mismos de manera tan fácil, ¿sí? Y en eso el estereotipo tiene un valor. Y el estereotipo nuestro como sociedad, creo que todos hemos escuchado muchísimas veces lo desconfiados que somos los chilenos, lo peladores que somos los chilenos, hablar por la espalda, muchas veces lo resentidos que somos los chilenos, o bien lo apocados que somos los chilenos, por nombrar algunas características, algunos adjetivos. Lo coincidente de estos adjetivos es que nos muestran de manera muy precisa una dificultad nacional para identificar y solucionar conflictos, con asertividad y buena voluntad. Todos esos adjetivos coinciden en eso. Entonces pareciera que en general nos falta mediar más. Acá hay un nuevo argumento a nivel más sociológico, ¿sí? Pareciera que los chilenos en general no queremos causar problemas. Hablamos por atrás, nos cuesta hablar de frente, nos cuesta identificar lo que sentimos y expresarlo. No pareciera que estamos muy abocados a tomar acuerdos y respetarlos y de esa forma solucionar nuestros conflictos. Entonces entendemos, o vamos entendiendo, que la mediación es una práctica central que Chile necesita nutrirse de ella por motivos, vamos viendo, educativos, políticos, sociales. Hay muchos argumentos para justificar esta afirmación. Necesitamos mayor atención hacia la mediación y mayor práctica de la misma, si queremos transitar a un futuro más pacífico y empático. Declarando el contexto, la tensión y el desafío, y este camino posible de salida que encarna la mediación, ¿por dónde partimos? Y aquí nosotros en la consultora creemos que instalarla de manera formal en la educación escolar, en los colegios, es una excelente vía. Instalarla ahí, fomentarla ahí, es una excelente vía. Es un excelente punto de partida para reeducar lo que tenemos que reeducar como sociedad, ¿sí? La mediación termina siendo de esta forma no solamente una herramienta práctica, sino que una visión de sociedad e incluso una política. Afortunadamente, hace ya 15 o 20 años, los estudios en convivencia escolar y en la parte blanda de la educación nos ha permitido ganar mucho terreno. Ya hoy se habla mucho de bullying, de convivencia, de emocionalidad, de vínculos, de clima escolar. Y en ese sentido, la mediación engancha muy bien, porque en ese terreno es donde navega, ¿sí? Otro factor que suma, y que es muy interesante, es la teleenseñanza que hoy se ha estado dando producto de la cuarentena. Como universidades y colegios han estado usando plataformas como esta para transmitir conocimiento y mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, el traspaso de información se ha logrado de manera más o menos eficaz, pero no así la necesidad de convivencia. Es un fenómeno que está agarrando mucha fuerza, el tedio frente a las pantallas, y la soledad y la angustia en alumnos y también en profesores ha ido reemplazando lo que en un principio se sintió o se recibió con cierto gozo. Los niños hablaban casi de vacaciones al interrumpir la rutina escolar, no levantarse temprano, quedarse en las casas, más cómodo, etc. Entonces, esta hiperconectividad tiene esa paradoja de, por un lado, mantenernos muy conectados, pero a la vez cada vez más solos. Alumnos que han estado en paro cibernético, ¿sí? Saturados, muy cansados, pidiendo por favor a las instituciones que bajen el ritmo. Entonces, nuevamente, la mediación tiene que ver con todo esto, con la necesidad que tenemos como seres humanos de contacto, de un intercambio de calidad, de pertenecer a grupos, de dialogar espontáneamente, de tacto, y eso tenemos que abordarlo. Creo que todos los que estamos acá hoy estamos buscando algo similar y nos estamos moviendo en este mismo paradigma. Para respetar los minutos que quedan en la exposición, enumeraremos en forma superficial 3 beneficios de la mediación en el desarrollo formativo de los estudiantes y 3 desafíos u obstáculos que son muy esperables, con los cuales nos encontramos cuando intentamos instalarla con mayor fuerza.
La mediación, vamos a hablar primero de los tres beneficios. La mediación tiene el gran beneficio de que instala el conflicto como una oportunidad de desarrollo y formación. El conflicto, vista como una discrepancia o tensión o diferencia entre dos posiciones, aquí todos los mediadores deben saber más que yo creo. El conflicto es una forma muy natural y frecuente de la interacción humana, un fenómeno que merece ser visto de esa forma y que es una oportunidad para tonificar y entrenarnos en habilidades personales y grupales, ¿sí? Encararlo y aprender del caso a caso eh, ha de ser sin duda un hábito que puede llegar a ser muy beneficioso, tanto para las partes como para la cultura escolar, que es un gran concepto que también siempre brota en educación. Esta visión, lo que proponemos es que se declare y se practique. Es muy importante aquí declarar que queremos transitar hacia esta visión del conflicto y su solución, ¿sí? Para sentir ese respaldo a nivel de verbalización, no solamente un trabajo silencioso, hay que declarar. Y me parece muy positivo en ese sentido este conversatorio, que tenga la mayor publicidad del mundo, por favor. Y esta visión, en definitiva, complementa la posición dominante, más clásica, disciplinaria y pragmática, que busca en los colegios cuantificar los daños de las faltas, identificar los responsables y ajustar una respuesta, generalmente punitiva o sancionatoria, que está previamente declarada en los manuales de cada colegio. Entonces, la mediación complementa muy bien ese formato más clásico de la disciplina y de la convivencia. Un segundo punto, un segundo beneficio de la mediación, es que acá propone, y acá está esta palabra que es clave, al menos desde la psicología, la mediación propone que el sufrimiento merece atención y solución, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, el conflicto, como dinámica interpersonal, generalmente, por no decir siempre, trae a la base insatisfacción, molestia o sufrimiento en una o más de las partes. Está sufriendo un niño, una niña, o dos niños, o más estudiantes. Y eso es muy importante de asimilarlo emocionalmente para uno como mediador. Entender que el sufrimiento propio y también el ajeno es digno de atención, ojalá en forma temprana, para expresarse y negociar su reparación. En eso la mediación es una herramienta muy, muy valiosa. Por avisar o notificar el sufrimiento en forma temprana, nos estamos refiriendo explícitamente a antes de que se anote en un libro de clase, a antes de una denuncia o de una investigación, que como veremos en la segunda parte de la exposición, muchas veces esta investigación y todos estos protocolos que se activan genera mucha exposición y genera más sufrimiento aún del que ya tiene el conflicto en primera instancia. Entonces, esto nos invita a humanizar el intercambio muchísimo a nivel escolar. Ese es el segundo punto. El tercer punto, el tercer beneficio es que la mediación es una herramienta que pone en práctica valores tales como el respeto, la empatía, la franqueza, la creatividad, la verbalización, la compasión, entre otros. Y todo este paquete de valores que la mediación encarna coincidirán muy seguramente, al menos parcialmente, con todo lo que un colegio declara, o con alguna parte de lo que un colegio declara en su propuesta valórica, filosófica, y en su proyecto educativo. Y en este sentido, la pertinencia y la facilidad con la cual podemos fomentar más la mediación es evidente, ¿sí? Además nos enseña que podemos hacernos cargo en un proceso más autónomo, no siempre pasar por muchas instancias externas de terceros que medien o que nos reparen a nosotros, sino que la mediación nos invita a hacer un proceso de reparación más autónomo, racional y emotivo, de justicia e interpersonal. Los tres puntos, y con esto ya entramos en los últimos 3 minutos, los tres puntos que dificultan la instalación de la mediación como una práctica más fuerte en el corazón de una institución escolar, tienen que ver con las siguientes 3 situaciones o creencias, y que es muy válido hacerse cargo de esto. Cuando uno quiere iniciar y persistir en un cambio, es clave tener un diagnóstico del terreno que uno está pisando y con qué desafíos se va a encontrar. Lo natural es que tanto los seres humanos como las instituciones se resistan al cambio, ¿sí? No es fácil abrirse al cambio. Entonces, una primera creencia, que es bastante común, es que el conflicto es una especie de interrupción, ¿sí? Entonces vemos que en ámbitos escolares, al menos en los chilenos, donde el éxito se asocia mucho al rendimiento más cognitivo, a sacar buenas notas, buenos números, sin CPSU, que han estado también muy cuestionada y en proceso de revisión social,
Las clases bien logradas son las que pasan todo el temario, todas las materias, ¿sí? Entonces es una clase muchas veces vertical, expositiva, en la cual el conflicto es una dispersión, es algo que muchas veces no se alcanza a atender, o incluso se intenta aplanar, ¿sí? Para que no moleste. Solo si el conflicto escala y ya es insoslayable para la dinámica de la clase, la solución principal generalmente va a ser registrada en el libro de anotaciones, identificando responsables, y en ese sentido se van a activar luego protocolos que lideran otros especialistas, muchas veces equipos de apoyo, y así se reduce siempre el tiempo que se pierde, comillas, en clases. Mediar, efectivamente, y acá estamos todos en el mismo buque, mediar exige un cambio de mentalidad, ¿sí? Puede ser gradual este cambio de mentalidad, tenemos que tener paciencia y empuje, pero consideramos que es urgente como consultora por los argumentos que hemos dado un poquito más arriba. Un segundo punto, el obstáculo o desafío en terreno, es que mediar los conflictos nos conduce al mundo personal, sentimental de los estudiantes. Y para eso está la sensación de que no hay tiempo ni herramientas. Entonces, efectivamente, puede aceptarse la invitación a mediar por parte de un profesorado, de una institución, de un colegio, a ensayar modalidades diferentes a la disciplina clásica. Todo esto que adelantaba Pamela en su introducción. Pero si no nos hemos formado como adultos, como gremio, como profesionales en mediación, ¿cómo aplicarla entonces? Bueno, es una resistencia muy entendible y efectivamente tenemos que actualizar nuestros conocimientos, entrenarnos, y acá tenemos que salir a esparcir las semillas de la mediación y sobre todo reconocer la potencialidad de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes sí van a aprender cómo mediar, ellos están en proceso de absorción y para ello entender de qué se trata de mediar muy seguramente va a ser más fácil que para nosotros los adultos, que no recibimos esta información temprana. Ojalá fuera inspirador y fuera un argumento humano convincente el que todos queremos sufrir menos. Es así de fácil. Resolver un conflicto todos lo queremos, mientras antes mejor. Todos queremos disfrutar nuestro trabajo, nuestra experiencia escolar. Y en eso la mediación va a ser siempre un buen aliado. Sí, necesitamos para todos estos giros culturales que no son tan rápidos, el respaldo de directivos y normativas, ¿sí? Que declaren, permitan y fomenten esta transformación. La mediación involucra un cambio cultural, ya lo hemos comentado en un par de ocasiones. Finalmente, en Chile, tenemos el conflicto docente que se le llama, ¿sí? Y acá es súper importante porque obviamente es deseable que quien medie muestre un nivel de satisfacción, integridad y habilitación emocional acorde al cargo, acorde para tratar con terceros en conflicto. Esto es algo muy, muy sensible. Y en esto, en Chile tenemos algunos pendientes, como son las cifras de estrés docente, las licencias médicas psiquiátricas por trastornos del ánimo asociado al trabajo, y esto es un llamado a atención que hace mucho está en nuestra sociedad, que es muy importante y que tenemos que incorporar. El exceso de trabajo del rubro docente, las Diego, remuneraciones docentes. Diego, perdona, lamento interrumpirte, pero estamos como muy cortitos en el tiempo. 15 Entiendo, segundos. perfecto. Gracias, Pamela. Entonces, en este contexto del rubro docente, hará que ante cualquier innovación o capacitación, muy probablemente sea recibida con un grado de reparo, porque no hay, entonces ahí tenemos que ser bastante hábiles con introducir y explicar la mediación como una herramienta trascendente que nos va a ahorrar, entre comillas, trabajo. Conflictos bien mediados significan prevención, abordaje temprano, y conflictos que no se median y escalan es mucho más trabajo, es mucho más desgaste emocional, institucional. Eso es, gracias por su atención. Muchas gracias, Diego. Ya hay preguntas para ti. Ahora vamos con la exposición de don Patricio Aguirre con sus próximos 10 minutos, por favor. Gracias. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Gracias primero por la invitación. La verdad es que espero sinceramente poder ser un aporte y muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero aclarar que yo no soy experto en mediación, mi aporte viene desde la experiencia que he logrado adquirir en, creo ya, cerca de 15 años trabajando con colegios de
esta región en Chile, asesorándolos en materia normativa educacional y también de convivencia. Y en esa experiencia, en ese trabajo que he tenido con equipos de profesoras y de profesores muy especialmente, de orientadores, de inspectores, en fin, han surgido varias inquietudes. La primera es que he observado que en los colegios, frente a los conflictos que genera la convivencia y al necesario manejo que tiene que haber de ella, se ha instalado una estructura que he llamado casi judicial, por decirlo de alguna manera. Los colegios son vistos como una especie de jueces que tienen que aplicar una sanción frente a una transgresión a una norma. Los apoderados, por un lado, se transforman como en partes, y esto se transforma en un pequeño proceso, con unas consecuencias evidentemente que son muy lejanas a lo que uno busca al interior de un establecimiento educacional, que es la formación. Los papás, las mamás, los apoderados, incluso los propios estudiantes, tienden a defenderse frente a este verdadero ataque que ven desde el colegio, llegando a extremos realmente increíbles, como que en el último tiempo me ha tocado cada vez con un poquito más de frecuencia encontrar que las familias quieren contratar abogados para que los representen en las investigaciones o como se les denomina los protocolos de convivencia. Nada más alejado, creo yo, de lo que debe ser el manejo de la convivencia y los naturales conflictos, como indicaba Diego, que se dan al interior de una comunidad. Pero es así. Esto genera angustia, esto genera realmente una sensación de mucha vulnerabilidad en las familias, se sienten amenazadas, creen que se les van a aplicar graves sanciones, y se desdibuja completamente el rol formador que debiera tener una instancia de manejo de la convivencia como esta. Nosotros, por eso nos agrupamos, digamos, en un equipo interdisciplinario, con psicólogos, como digo, con profesoras, algunos que somos abogados y abogadas. Estimamos que siendo el rol del colegio un rol formativo, eminentemente, el manejo de la convivencia escolar debe tener ese mismo sentido. El colegio no es un ente que esté llamado a hacer efectiva responsabilidad frente a infracciones. Si hay faltas graves, incluso a veces pueden ser constitutivas de delito, habrá otras entidades que deben abordarlas y que deben hacer efectiva la responsabilidad que corresponda. Pero el colegio no está llamado a eso, el colegio está llamado a su rol formador, también, por cierto, protector de toda una comunidad. De manera entonces que la mediación se instala como un mecanismo que debiera tener un rol preponderante en este manejo de la convivencia y, deseablemente, en la mayor cantidad de ocasiones posible, reemplazar a este procedimiento sancionatorio que termina con tantos efectos no deseados, por llamarlo de alguna manera. Por cierto que no se trata aquí de proponer que las sanciones deban eliminarse completamente. Dentro de este rol formador que nosotros vemos debe tener el colegio en estas materias, está por supuesto el enseñarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que deben hacerse responsables de sus actos, que los actos tienen consecuencias, pero con un sentido que debe ser educador. Entonces, de verdad nosotros estimamos que fortalecer la mediación dentro de la comunidad educativa, de la comunidad escolar, en relación con el manejo de la convivencia, es una necesidad urgente. Si nosotros miramos la realidad, es diferente. Primero, y desde mi perspectiva, la normativa educacional vigente en Chile, sería muy interesante poder escuchar después de los participantes de otros países, de México, de Uruguay, de Costa Rica, cómo se dan en sus países. Pero la normativa en Chile llama la atención que no contemple en la Ley General de Educación la mediación como ni otro mecanismo alternativo de solución de conflictos. Nuestra Ley General de Educación contempla un acápite completo para la convivencia escolar. Impone el deber de propiciar un buen clima y una buena convivencia escolar. Le impone a los establecimientos la obligación de tener un manual de convivencia o un reglamento interno donde se describan las faltas, donde se indiquen cuáles son las medidas pedagógicas, disciplinarias que deben aplicarse, y esto es bien interesante, incluso sanciona a los docentes o a los directivos que no apliquen las medidas que sus reglamentos contemplen.
no hay, en cambio, alusión a solución alternativa de conflicto. Fue la Superintendencia de Educación Escolar en Chile la que, a través de una circular que regula el contenido mínimo que deben tener los reglamentos internos de los colegios y de los establecimientos educacionales, la que impuso como una obligación el incorporar mecanismos de solución alternativa, mencionando la mediación y la conciliación. Entonces, no está a nivel legal, sí es una obligación tenerlos, porque aparece en la circular de la superintendencia, que es obligatoria para los colegios, pero a mí me resulta muy decidor que no la tengamos todavía en ese nivel, de la ley, quiero decir. Como la circular de la superintendencia lo exige, la mayoría de los establecimientos incorpora conciliación o mediación en sus reglamentos internos, pero me atrevo a decir, por lo menos desde mi experiencia, fundamentalmente para cumplir, ¿no es cierto?, con la exigencia desde un punto de vista formal, pero con algunas excepciones, por supuesto, que siempre las hay, no hay una aplicación efectiva, frecuente, de la mediación en el interior de los colegios, a lo menos por lo que yo he podido trabajar. Y yo creo que son varias las razones. Una primera razón es que para poder realizar procesos de mediación como corresponde, se necesitan personas capacitadas, se necesita tiempo, se necesitan horas disponibles para que se dediquen a esta tarea que demanda bastante. Y muy especialmente creo yo que se requiere un cambio de cultura, se requiere convencer a todos los miembros de la comunidad educativa y muy especialmente a los papás y a las mamás que no siempre debe esperarse la sanción como respuesta frente a las faltas o a las transgresiones a la convivencia. Yo he visto también en la experiencia cómo los papás, las mamás, muchas veces se plantean frente a las infracciones, especialmente cuando sus hijos o hijas han sido afectadas o afectados, exigiendo las más severas sanciones. La conducta es pedir las más graves sanciones posibles. Cuando el colegio no aplica una sanción o aplica una sanción suave, incluso he visto reclamaciones ante la propia superintendencia para que se endurezcan las sanciones. De manera que para poder, creemos nosotros, aplicar realmente una mediación efectiva, no se requiere solamente cambios normativos, que los reglamentos internos las contemplen, lo que es necesario, por supuesto, sino que muy especialmente poder transmitir el valor que tiene, para lo cual nosotros tenemos estas ideas que ha expuesto Diego antes que recién, ¿cierto? Entonces, si miramos la práctica, como les digo, normas lo contemplan a nivel legal, ni en la práctica se está realmente ejecutando mediación. Y eso entonces con todas las consecuencias para fundamentalmente para los estudiantes y las estudiantes. Sí hay una mediación en la normativa educacional chilena que no quiero dejar de mencionar porque tiene mucha importancia, que es la que se da en el contexto de la labor de la superintendencia, justamente. La Superintendencia de Educación fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional en los colegios y la Ley de Aseguramiento de la Calidad contempla, dentro del contexto de un reclamo o de una denuncia que un apoderado o que el propio establecimiento haga a la superintendencia, contempla una mediación que se realiza por mediadores registrados ante la superintendencia. Esa es muy interesante, me parece muy bien que exista, pero yo quiero dejar en claro que en nuestra opinión se da en un ámbito diferente, se da cuando ya el conflicto escaló, cuando ya salió del establecimiento. Hay una verdadera ruptura, hay que tener muy en cuenta que se inicia por un reclamo o denuncia ante la autoridad fiscalizadora de parte de los apoderados o del propio colegio. Muchas veces estos reclamos se dan precisamente porque hay discrepancias de cómo se ha administrado la convivencia, de las medidas disciplinarias que se han aplicado por parte de los apoderados. Entonces, si bien es importante y esa instancia de mediación ha logrado en muchos casos, digamos, desactivar conflictos que podrían todavía aumentar más, lo cierto es que lo esperable sería que esos conflictos intentaran a lo menos resolverse primero en el interior de cada comunidad. A modo de conclusión, para poder cerrar dentro del tiempo, entonces las ideas que nosotros queremos transmitir y en las que estamos trabajando ya hace un buen tiempo, son primeramente que como se está hoy día manejando la convivencia escolar de una forma confrontacional, que llamamos incluso judicial a veces, no es la mejor manera,
que provoca consecuencias negativas, que no forma, que no es el rol de los establecimientos el sancionar puramente, sino que es principalmente educar, formativo, que el manejo de la convivencia escolar, incluso de las infracciones a ella, es una oportunidad invaluable para poder enseñar, educar, el respeto a las normas, el respeto a los demás y la manera de solucionar los conflictos de forma dialogada y pacífica. Por lo tanto, es indispensable, urgente, poder fortalecer al interior de las comunidades educativas la solución alternativa de conflictos, dejando los procesos sancionatorios que siempre van a tener que existir para aquellos casos que por la naturaleza de las infracciones o porque ya los mecanismos alternativos no han dado buena respuesta, como última alternativa. Eso Ok. es lo que queríamos compartir. Muchas gracias, Patricio. Ya nos han llegado algunas preguntas que las vamos a dejar para el final y algunos comentarios, en el fondo, respecto a la exposición de ustedes que quiero compartir. Respecto a los aportes, doña Amaranta Cáceres nos dice que los colegios son aún muy punitivos y no ven conflictos como medio de aprendizaje. Desde convivencia escolar debiera estar la mediación como eje principal. En los programas de orientación, doña Valesca Fernández nos señala que sería interesante incorporar elementos de la mediación. Por otra parte, también nos dice que don Germán Rojas, que le parece que el rol formativo y protector de los establecimientos educacionales debe primar. Como ustedes ven, ya hay reflexión en torno a su participación, y doña Mali Lorca quería hacer algunas indicaciones, no sé si está por ahí Mali para cerrar este tema y poder darte unos segundos las palabras. Mali, estamos activando el micrófono. De hecho, todavía lo tienes desactivado, pero si lo logras activar. Las preguntas, que son muchas, las vamos a dejar después de la segunda exposición. Mali. No se ¿Mali? activa el micrófono. Actívalo tú, Mali. Sí, yo se lo estoy tratando de activar y nada. Un ratito más. A ver, Mali, lo dejamos entonces. Tenemos claro que nos quieres compartir algunas consideraciones. Vamos a ver el tema del micrófono y en virtud del tiempo vamos a seguir con la siguiente presentación. Como les decía, perdón, ya. La siguiente presentación se refiere a la formación de mediadores, algunas reflexiones. Ya, esta presentación va a ser dictada por doña Marcela Leroy. Ella es abogada, magíster en gestión jurídica de empresa del siglo XXI de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Rosario de Argentina, directora del programa de negociación y mediación de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, profesora en la misma institución de las cátedras de negociación y mediación y coordinadora del diplomado en gestión de conflictos y mediación de la misma casa de estudio. La acompaña también doña Marcela Osorio, ella es trabajadora social, es máster en estudio avanzado, negociación y mediación en Buenos Aires, Argentina, es profesora de pregrado en la Escuela de Derecho, la asignatura de negociación y mediación de la Universidad Católica, y es mediadora desde el año 1996 a la fecha. El centro de mediación, era un poquito fuerte decir los años, el centro de mediación de la Corporación de Asistencia Judicial. Ella lo puso en su currículum breve, yo no estoy diciendo nada que no se me haya autorizado, y además está decirle que además, y sobre todo, son mis amigas. Voy a tratar de compartir la pantalla. A ver. ¿Pude compartir? ¿Pamela? Sí, Patricia. Bueno, primero darle la bienvenida a todos y a todas. Esto lo organizamos también con el Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial y la Escuela de Máster en Mediación Profesional de la Universidad Pompeu Fabra. Estamos contentos que haya resultado y voy a, si no se me va a olvidar, saludar especialmente a algunas personas que vi a Mirta, que hace tiempo no la estaba, partí en mediación antes del 96 con ella. Está también Graciela de Uruguay, que no pude conocerla en esa oportunidad, pero veo que ahora se integró. Me gustaría saludar a todos, pero a otros los veo con más frecuencia, así que, bueno, un saludo especial. El tema de formación de mediadores es un tema que se
No es un tema fácil, yo creo. Es un tema que actualmente creo que recién estamos consolidando. Y antes de empezar, quisiera pedirle a Pamela que me recuerde el tiempo, sí, por favor, como aquí en como 2 minutos, ¿ya? Y ahora vuelvo a empezar. Es un tema, como digo, que actualmente estamos consolidando porque la mediación como un oficio está estableciéndose en Chile, yo diría, hará unos 10, 12 años. No obstante, existieran buenos oficios y otras figuras en los tratados internacionales, figuras autocompositivas en los aspectos del derecho procesal, pero como especialización que puede permitirse que algunos profesionales actúen como mediadores, lleva muy poco tiempo en nuestro país. Al respecto, entonces, quería acá en la segunda, aparecen, aunque sea un poquito pequeño, todos los lugares o universidades o institutos en que actualmente se están dando cursos de mediación. En algunas ciudades tan solo elegí Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco, ¿ya? Aparecen aproximadamente 19 cursos y lo primero que me gustaría señalar que estos cursos son dirigidos a profesionales, es decir, el primer tema que rescataría en la formación es que estamos constituyendo mediadores que tienen una profesión de base, ya sea como lo vamos a ver, profesión de base de 4 años, de 8 semestres, o bien profesiones de base de 10 semestres. Pero no estamos hablando de mediadores que no tengan algún título otorgado por una universidad del Estado o bien por un instituto profesional, también reconocido por el Estado. Me recuerdo, por ejemplo, que en comunitario, hace muchos años atrás, varios se acordarán también, trabajamos con monitores jurídicos, los extensionistas jurídicos. ¿Por qué? Porque se consideró que en los temas comunitarios era importante que quienes intermediaran los conflictos fueran personas que estuvieran legitimados en el lugar específico donde vivían. Lo dejo como pregunta. Estamos formando mediadores y estamos formando mediadores fundamentalmente con una profesión de base. ¿Ya? ¿En qué universidades? Ahí la pueden ver, en la Alberto Hurtado, en la Adventista, esa se me escapó, bueno, de Chillán, cerquita de Concepción, en la Católica de Chile, hay también en Concepción algunos cursos, y estos cursos son que guardan relación con temáticas de mediación, que vamos a ver con mayor atención los programas, pero con especializaciones fundamentalmente en medioambiental, familia y comunitario. Por ejemplo, no tenemos todavía cursos con mediación en comercial. Recién están partiendo cursos con la lógica de la justicia restaurativa, de más largo aliento en nuestro país. Por ejemplo, en la PUC, ¿no es cierto?, el diplomado que va a dictar sobre justicia restaurativa. Es decir, los acentos en términos formales de formación de mediadores está puesto en familia, socioambiental y recién naciendo, yo diría, en comunitario y justicia restaurativa. ¿Cuáles son esos requisitos que exige la ley? Van a variar según usted quiera ser mediador familiar. Si quieres ser mediador familiar, te van a exigir una carrera al menos de 8 semestres de duración, como les decía, otorgada por el Instituto de Educación Superior reconocido por el Estado o una universidad que también sea reconocida por el Estado. Y sí, en el caso de los mediadores familiares, exigen un número de horas en los cuales debe contener estos diplomados, estos cursos. Al menos esta exigencia está en Chile. Y también yo sé que en algunos otros lugares, en general en los distintos países, con de Barcelona, también Buenos Aires, que se dividen las provincias según las exigencias, pero hay un número de horas exigidas. Los diplomados en mediación o la especialización en mediación familiar no puede durar menos de 180 horas teóricas. Debe tener 40 horas de práctica, sobre los temas de práctica va a hablar Marcelo Osorio, y un mínimo de 80 horas deben estar centrados en las temáticas de mediación. Los otros son requisitos formales. Para ser mediador y acogerse a estos registros ante la Superintendencia de Educación, también se exige una carrera de 8 semestres de duración, haber hecho un curso de formación de al menos 120 horas académicas, y también se exige una acreditación de práctica efectiva. Ahí no recuerdo exactamente el número de horas, a lo mejor Mali nos puede ayudar, pero sí también es menester que haya un número de horas de práctica efectiva que exigen 40 horas de mediación.
de prácticas efectivas, perdón, ¿ya? Es decir, es similar a lo que encontramos en familia, y también tenemos mediadores, también profesionales, en salud, y los mediadores en salud, aquí sí se requiere una carrera de 10 semestres, ya no de 8, 5 años de experiencia laboral, no haber sido objeto de alguna formalización, y también estar especializado en el curso de mediación. Pero tanto la 19.966 como el Decreto Supremo 47, no encontré el número de horas que exigía para inscribirte en los registros de mediación en salud, ¿ya? ¿Por qué digo esto? ¿Hacia dónde voy? Lo que existe en Chile, estamos hablando de mediadores profesionales, estamos formando mediadores en esa área. Ojo ahí que nos quedan algunas piezas pendientes en el tema comunitario, y la integración de la sociedad y en la mirada que tenemos de la construcción del tejido social, porque nuevamente dejamos en la dirección de los conflictos, la gestión de los conflictos, a los profesionales que, según lo que entiendo en Chile, no somos la mayoría. Entonces ahí también hay una mirada que invito que tendríamos que revisar los mediadores. ¿Y a dónde voy? ¿Qué se entiende que idealmente debe tener como atributos deseables un mediador? Revisando algunos autores, finalmente llegué a un libro antiguo, siempre así, de Manual Práctico Mediación en el tema de marca. Y ellos trabajan mucho en lo que es formación de mediadores. En términos generales, dice que el mediador debe tener ciertos atributos que van a estar dados por su cultura, y la cultura la leen así. Yo generalmente cito textual y comento, porque me parece como ideal, ¿no es cierto?, que esté el fundamento de donde se sacó, y después podemos hacer preguntas y decir en qué estamos de acuerdo o no, pero de aquí se obtuvo, ahí está claramente citado. La cultura, ellos dicen que va a estar derivada del estilo personal que tenga uno, más la formación profesional, y que siempre va a ser necesario el entrenamiento y la práctica. Del estilo personal, de la historia de uno, van a resaltar el carácter, y fíjense que funda mucho en el uso y manejo de las emociones, es decir, en la capacidad que yo tenga de saber, en cierta forma, manejar mis emociones, conducir, autorregularme, darme cuenta de las emociones del otro cuando yo participe en un proceso de mediación. Por otra parte, en cuanto a la formación, habla de interdisciplinariedad, conocer sobre conflicto, conocer sobre imparcialidad y neutralidad, y conocer de comunicación estratégica. Guarda esta relación, fíjese, con los programas que nosotros hemos venido confeccionando, no solo la católica, sino las otras instituciones. Esto coinciden después los autores en general. ¿Quedan 2 minutos? Sí. Ya, voy a robar 2 más. En general los autores coinciden en estas habilidades que son escucha activa, flexibilidad, empatía, diligencia, paciencia, guiotolerancia y asertividad. Entonces, tenemos que hay ciertos aspectos de la formación que van a derivar, ¿no es cierto?, de lo que traemos y cómo amoldamos lo que traemos, y hay otros que claramente va a venir de la disciplina en la cual nos toque participar, y debemos entonces como mediadores perfeccionarnos en estas, en algunas temáticas que van a implicar conocimiento y en otras temáticas que van a implicar el desarrollo de habilidades y actitudes, ¿ya? También, y aquí exprofeso también lo quise incorporar, se exigen ciertas categorías de inteligencia social. Aunque el tiempo no me va a dar para desarrollarla en su globalidad, quiero decir que el mediador también debe tener una conciencia social y una facilidad social, entendiendo en términos generales qué es la capacidad de entender el otro, dónde se sitúa el otro, ser capaz de armonizar en el sentido de generar una escucha activa con el otro y seguirle en su pensamiento. ¿Por qué? Porque aquí vamos a incorporar algo que yo creo que Diego también decía en cuanto al conflicto, que esta capacidad de poder empatizar y poder interactuar armónicamente y sincrónicamente con el otro, me va a permitir incluso intervenir, y yo creo que es un desafío pendiente en la intervención temprana del conflicto, que actualmente se está utilizando bastante, que es la prevención. Pero los mediadores yo creo que tenemos mucho que decir también en esa etapa. Entonces, algunos atributos personales, algunas cuestiones que nos va a dar
nuestra profesión, más algunos aspectos de formación que ya los vamos a ver, pero siempre es necesaria alguna conciencia social, inteligencia social. Cuando yo le preguntaba a Nató también, que trabaja mucho en comunitario, ¿qué creía él que debía conocer un mediador? Él me decía interculturalidad, saber las diferencias entre un grupo en una comunidad, una sociedad civil y otra que para él eran importantes. ¿En qué se traducen, si habláramos en competencias laborales, esta legitimidad que le vamos a exigir al mediador? Debe tener conocimiento, saber, ser capaz de aplicar, saber hacer, actitudes, saber ser. Por ejemplo, el mediador debe saber de comunicación, debe saber aplicar los axiomas de la comunicación y su actitud es el escucha activo frente al problema que se le está presentando. Ya voy cerrando. Y finalmente, saber entender, comprender el contexto donde está desarrollando su trabajo. Esto, ¿a qué nos lleva? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿A qué enseñamos actualmente nosotros? Nosotros en nuestro diplomado hacemos un módulo introductorio que habla de MARC, resolución alternativa de conflicto, historia de la mediación. Hablamos de conflicto, comunicación, negociación y modelos de mediación. Después nos hemos permitido ir mostrando en módulos pequeños las especialidades que actualmente están legisladas en Chile, para que las personas salgan con una noción global de estos temas específicos donde está surgiendo la mediación al día de hoy, para lograr una especialización en familia. Y finalmente pongo cuántas horas tiene el diplomado que se brinda, pero en virtud de estas exigencias legales. Antes de darle la palabra a la Marcela, me gustaría resaltar un par de ideas, porque lo que yo creo que estamos en una etapa de consolidación de este especialista que tiene una profesión anterior, porque tengo la duda si es una segunda profesión casi ya, llamado mediador, que necesitamos legitimarlo ante la sociedad, legitimarlo como se vio en el estudio anterior que se hizo sobre formación de mediación en el 2016, que una de las conclusiones era que esto fuera desde el momento que la persona se educa en el colegio, que se consideraba muy importante esa situación. Y ya voy terminando, Pamela. Yo creo que tenemos pendiente el saber participar en la resolución temprana de los conflictos. Tenemos pendiente el incorporarnos más fuertemente al mundo online. Tenemos pendiente el saber reconocer nuestro rol en el siglo XXI. Y ahí tal vez necesitamos mediadores más jóvenes que uno, hablar a partir de uno, cosas que sepan qué son las exigencias que en el siglo XXI, en el tema de redes sociales, de dificultades, de forma de enfrentar la juventud actual los conflictos. Eso también lo tenemos pendiente como parte que debemos integrar en nuestra formación, para saber cuál es el rol en nuestra sociedad, para qué, para influir en nuestra sociedad. Y ahí también tenemos un pendiente en la formación de los mediadores, porque necesitamos ganar legitimidad para intervenir en la resolución de los conflictos, ya sea en una etapa temprana, que es muy interesante como en los colegios, ya sea en el mundo social el día de hoy en nuestra sociedad civil. Eso sería, Pamela, para darle paso a la Marcela en las prácticas. Salgo de la pantalla. Muchas gracias, Marcela. Vamos a continuar con Marcela Osorio. Nos están llegando más comentarios y más preguntas que estoy intentando organizar para que al final de la presentación de la profesora Marcela Osorio las podamos compartir. Les ruego que a quien haya realizado preguntas por el chat las recuerden, porque la idea es que ustedes las digan verbalmente, entonces yo les voy a decir qué persona hizo qué pregunta y la recuerden, por favor, porque están hasta con los nombres para los expositores a quien ustedes están consultando. Marcela, todo tuyo este espacio. Profesora, no se está escuchando la profesora Osorio. Gracias, Cristóbal, no había activado el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente, porque en silencio los había saludado.
y vamos a hablar un poco de la formación de mediadores, pero en los aspectos prácticos. Espérenme un segundo que no quiere correr. Bueno, en los aspectos prácticos tenemos que, como decía la señora Leroy, la mediación tiene todos unos componentes teóricos, pero también debiera tener todos unos aspectos prácticos. La mediación, en los contenidos teóricos que ya los habló Marcela, voy a tener que ponerlos así, disculpen, pero no logré Marcela, que... ¿no la puedo hacer correr yo, que también soy confichona? No te preocupes. ¿Ya? ¿La ven? Sí, la vemos. Formación de mediadores. Ok, sí, lo importante, tiene pocas cosas importantes, más ¿Ve que una tenemos guía para... pendiente el online? ¿Ve que tenemos pendiente el online? Claro, no, sí. Y la primera... Está bien, los será profesores. parte. Entonces, tiene un aspecto teórico y una parte práctica. Definitivamente la disciplina o la casi profesión, como decía a esta altura, como decía la señora Leroy, se desarrolla en el hacer. El mediador fundamentalmente se desarrolla en la práctica. Y desde esa perspectiva, digamos, yo creo que en la formación de los mediadores habría que darle algún énfasis al respecto. Desde que cuando se hace el aprendizaje teórico, que tiene que contemplar los modelos de mediación como una técnica de intervención, desde las teorías que lo sustenten, a la forma de ejecución, y que estos sean ejercitados por los alumnos, o sea, todos los conceptos teóricos debieran ser entregados en una teoría práctica, en una interacción a objeto de que haya una permanente ejercitación, y que además deberían establecerse prácticas mediante talleres, simulaciones, role-playing, en los mismos cursos teóricos que se impartan para la formación de mediadores. Respecto a la... Esperen un segundito. A la práctica, a la formación práctica o a las exigencias de formación práctica de mediadores, tenemos que en familia, y ahí está la resolución 2933 exenta, digamos, que se piden 40 horas de práctica efectiva. En salud, vamos ampliando los requisitos y dice que son 40 horas de práctica efectiva en mediación. Y en escolar dice que es una práctica, de acuerdo a las bases del registro de mediadores 1, dice que la práctica en mediación, ya sea en instituciones públicas o privadas, de a lo menos 40 horas cronológicas. Si ustedes se pueden dar cuenta, el que especifica un poco más lo que está pidiendo en la exigencia práctica de la formación de mediadores se hace en el ámbito escolar, donde dice que son horas cronológicas y en donde se puede hacer. En las otras materias solo habla de una práctica efectiva. ¿Qué vamos a entender por práctica efectiva? Yo sé de mediación, de prácticas efectivas que se han hecho con actores, que se hacen efectivamente participando en los centros en algún centro de mediación, en algunas mediaciones, y otras que sencillamente se les permite a los mediadores solamente observar. Tengo entendido que por una instrucción del Ministerio de Justicia, los centros de la unidad de mediación del Ministerio de Justicia, los centros de mediación familiar, los centros no se puede, se hace práctica, pero los pasantes, digamos, solo pueden observar las mediaciones, en la mediación familiar no pueden participar como comediadores. En vista y considerando que el panorama es bastante incierto, no hace mucho efectivamente, no hace mucho énfasis en lo que es la práctica, considerando que es un tema importante en la formación de los mediadores, porque no se dice dónde hay que hacer la práctica, habla de instituciones públicas o privadas, pero no se establece dónde, quién la imparte, el mediador tutor o el mediador guía, no hay ningún requisito, y en cuanto a los contenidos que debieran abordarse en las prácticas, tampoco se establecen en ninguno de estos instrumentos. Para no ser pesimista y buscando la forma de mejorar, creo que
como una propuesta, y una propuesta en el sentido en que no es una propuesta nueva. Nosotros en la Corporación de Asistencia Judicial en algún minuto hicimos pasantías para algunos diplomados, pero creo que estamos al debe en el tema de la formación práctica de los mediadores, y mi opinión, y después cada uno lo podrá compartir si están de acuerdo o no, o cómo mejorarlo. Esto es un simple esbozo de unas condiciones mínimas que debiera contar y que debiera establecerse como requisito dentro de la formación práctica de la mediación, es que el mediador guía o tutor debiera tener algunos años de experiencia. No debiera autorizarse a que fuera un tutor, alguien que recién está iniciado en el ámbito de la mediación, porque le va a faltar la expertise que se requiere para el tema. El pasante debería participar directamente en cada proceso de mediación en calidad de comediador. ¿Por qué lo digo directamente? Porque la participación efectiva de la mediación no se establece si lo puede hacer, si va a estar ahí, si va a estar mirando detrás de un espejo, no se dice. Entonces, por eso es importante este tema, digamos. La duración de la pasantía, a mi juicio y por la experiencia, yo creo que debiera ser en base a la participación en procesos de mediación completos, terminados. Con acuerdo no, pero la idea es que sí se hayan tratado todas las etapas del proceso de mediación, porque muchas veces cuando nos tocaba hacer mediación, las 40 horas terminaban mucho antes, y con suerte habían logrado ver un proceso, porque fueron fue la primera sesión, al otro no fue la otra parte, después no se continúa con ese proceso, en fin, una serie de cosas, y porque las 40 horas se hacen eternas a veces, que sencillamente solo a veces, hoy día incluso yo entiendo que se toma como una hora práctica, digamos, el que haya asistido al centro de mediación, aunque haya visto papeles o lo que haya sido, digamos. Entonces, por eso creo que es importante. La actuación del pasante como mediador debiera ser progresiva. Por ejemplo, si estamos hablando del modelo de Harvard, en el primer proceso de mediación, porque yo hablo o mi idea sería que la mediación se contara en participación en procesos de mediación, que en la primera el pasante realizara el discurso inicial y se mantiene el resto como observador. Esto es una propuesta, digamos. En la segunda, el pasante hiciera el discurso inicial, el parafraseo, y se mantuviera como observador y que ayudara en la redacción del acuerdo, si es que hay, digamos, en este proceso. En el tercer proceso de mediación que participe, el discurso inicial, parafraseo, y ya podría iniciarse en la detección de intereses. Se mantiene como observación después y ayuda en la redacción del acuerdo. En el cuarto proceso de mediación que participe, podría ser el discurso inicial, parafraseo, detección de intereses y búsqueda de opciones de mutuo beneficio. El cierre final lo hace el mediador guía o tutor, y redacta el acuerdo supervisado por el mediador guía. Y en el quinto proceso de mediación, la idea es que lo lleve a cabo todo el proceso el pasante, y solo tenga la supervisión del mediador guía. Y luego de que se hagan estos procesos, durante toda esta formación, el mediador guía o tutor debiera tener espacios de reflexión antes y después de cada sesión, entendiéndose que previo a la sesión debieran ver el por qué y el qué se va a hacer en la sesión de mediación, y cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar, por qué se va a utilizar esa técnica y no otra, etcétera. Y luego de la sesión de mediación se debería revisar con el pasante lo realizado en cada sesión, reconociendo las técnicas y las herramientas utilizadas. Esto es solo a modo de ejemplo, porque para ver que efectivamente hay formas que se pueda regular de mejor manera el proceso de formación práctica de los mediadores. Ahora, y como temas para la reflexión, digamos, también tendríamos que considerar si es necesario que exista una coordinación en los requisitos para los mediadores en los diferentes ámbitos. O sea, esta formación práctica de mediadores debiera ser igual en materia de familia, en materia de salud, en materia de escolar. Eso va a depender de la visión que tiene cada uno. Mi visión personal es que el mediador tiene una base que va a ser en todos los procesos igual, y sí debiera tener ciertas especificidades a la hora concreta de los temas que se tratan o los trabajos que se puedan hacer.
Otra reflexión es si es necesario que se consideren los aspectos específicos de cada ámbito de acción de la mediación y en base a eso establecer diferentes programas o procesos de formación de mediadores. Y como última reflexión, y lo quiero dejar muy presente, es que es fundamental la necesidad de establecer requisitos específicos en la formación práctica de los mediadores que resguarden la calidad de los procesos. ¿Hay alguna, como vieron con Marcela, hay alguna especificaciones respecto a los contenidos teóricos, pero respecto a los contenidos prácticos es demasiado vago y el mediador se hace haciendo? Entonces tiene que tener un tema práctico, es fundamental para el buen desempeño porque es donde se va a desarrollar y se van a desarrollar los procesos y que estos procesos sean de calidad, requieren que los mediadores también tengan un entrenamiento de calidad. Eso es. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tu aporte y las reflexiones. Volvemos entonces para empezar a compartir nuestro conversatorio y la verdad es que voy a tratar de ir ordenando las preguntas desde cómo fueron llegando y más o menos con la lógica de los expositores. Pero Cristóbal, te quería preguntar si doña Mari Lorca tiene su micrófono activado y la podemos escuchar. Ahora sí deberíamos. Ya, lo Ahora tenés. sí, Hola, ahora Mari, sí, bienvenida. No, discúlpenme. te quería preguntar, tú eres mediadora, ¿verdad?, de la Superintendencia de Educación. Sí, yo trabajo en la superintendencia haciendo los procesos de mediación escolar desde el año 2016, cuando comenzamos con un piloto de mediadores internos de la superintendencia. Escuché a Diego y Patricio hablar un poco, sentí como un desencanto de lo que se trabaja en temas de mediación escolar, pero la verdad es que creo que, y voy a ser súper cortita, pero creo que es importante hacer distinciones. Tenemos que distinguir, cuando hablamos de mediación escolar, ¿de qué mediación escolar estamos hablando? ¿De la mediación entre pares? ¿De la mediación que debe hacer el encargado de convivencia por los conflictos de adultos en el establecimiento educacional? ¿O de la mediación que hacemos nosotros en la superintendencia, que es una mediación externa al establecimiento educacional? La verdad es que en tema de mediación entre pares estamos en pañales. Se hacen grandes esfuerzos por muchos colegios, hay en esta región importantes trabajos en tema de mediación entre pares, pero si no tenemos buenos mediadores adultos, difícilmente podemos enseñarle a los chicos. Entonces, yo creo que ahí es donde coincido con Diego en que hay que trabajar mucho. Es primordial hacerlo, porque en definitiva ellos son el futuro y si ellos conocen de mediación, sin lugar a duda que vamos a tener un mejor país. En lo que es mediación de adultos, y en eso un poco hago referencia a lo que decía Patricio, efectivamente hay una circular que obliga a los establecimientos educacionales a establecer mecanismos de resolución colaborativa de conflictos dentro de su reglamento de convivencia escolar. En ese contexto es la mediación para adultos, para los adultos del establecimiento y la forma en que ellos puedan resolver sus controversias, sus conflictos y se les hace la indicación de hacerlo no por la vía punitiva, sino por la vía de alguna resolución colaborativa. Y ahí también está, es preciso señalar que se ha trabajado desde la superintendencia el cambio en el paradigma del reglamento de convivencia escolar y dejar de ser un reglamento meramente punitivo para trasladarlo a uno más formativo. Y ese trabajo se ha hecho desde hace varios años capacitando a los establecimientos educacionales en esa área. Por lo tanto, es un área que también nosotros como superintendencia hemos abarcado. Hacerles saber respecto de mi experiencia que de verdad no hay resistencia al trabajar mediación, por lo menos desde la perspectiva de lo que hacemos como superintendencia de educación.
efectivamente se trabaja mucho mediación. Nosotros, claro, trabajamos cuando el conflicto ya salió del establecimiento, pero sin embargo, nuestro trabajo tiene que ver con enseñarle al establecimiento que él también puede abordar sus procesos de mediación en forma interna. Pero ¿cómo lo va a hacer? Primero, habiendo pasado por un proceso externo, sabiendo lo que es y la utilidad que le presta. Ese es como el concepto. Desde esa perspectiva, debo decir que nosotros empezamos haciendo los procesos de mediación siempre convencidos de que los apoderados iban a solicitarlos. Pero la verdad es que se abrió un área que era la solicitud de los propios establecimientos educacionales para que nosotros los ayudáramos a resolver. Y esa también abrió una área que nosotros no teníamos considerada y que nos demuestra que no hay una resistencia de los establecimientos educacionales ni de los directores por participar de los procesos de mediación, sino que lo que hay es falta de conocimiento y a veces falta de aptitudes de quienes forman parte de las comunidades escolares para poder trabajar temas de mediación. Indicarle por último solo que no solo ingresan mediaciones por la vía de una denuncia en la Superintendencia de Educación, se abre una solicitud también directamente como proceso de mediación. Ya los apoderados no solo van a la super a denunciar, y nosotros superintendencia les decimos, oye, no, mire, en vez de denunciar, conversemos y veamos el tema de mediación. Son muchas, y de verdad muchas las mediaciones. Yo hago alrededor de 40 mediaciones mensuales, que se hacen por solicitudes directas de los apoderados y de los establecimientos para trabajar mediación, no para denunciar y producto de eso abrir un proceso de mediación. La experiencia es buena, yo insisto en que lo que nos falta, y yo creo que es un área que no solo le falta a la mediación escolar, sino que a todos los procesos de mediación, es buscar darle un poco más de seriedad, generar protocolo, lo mismo que decía Marcela ahora, o sea, imagínense que estamos tan faltos de protocolo que los procesos de práctica no los tenemos claros. O sea, ¿cómo validamos a un mediador si ni siquiera tenemos claro cómo va a ser su práctica? Y eso es lo que hace falta. Más allá de que sea, por ejemplo, en mediación de salud, efectivamente ahí hay mucha cosa. Dame un segundito. Muchas gracias, perdona, en virtud del tiempo. No te preocupes, sí, Muy buena tu exposición. pero eso es. Muchas gracias por tu aporte práctico en la mediación escolar desde la superintendencia. Y debemos continuar con las preguntas, porque en el fondo hay varias y las voy a ir dando en el orden que aparecieron. Cristóbal, estamos como para ir activando los micrófonos, ¿verdad? Y que esto nos salga Parece que hay efectos especiales también, no sé. Sí, es como que partimos, nos avisa que vamos a la Nuestra etapa cortina final. de la ronda de preguntas. Bueno, yo les decía que recordaran, doña Andrea Venegas le hizo una pregunta a don Diego León. Doña Andrea, ¿está por ahí para que se la pueda hacer personalmente? Estamos reactivando el micrófono de Andrea. Andrea, si nos colaboras en reactivar tu micrófono, hay veces que va a pasar, de hecho, para cuando les pase nuevamente en otras oportunidades, cuando ustedes ingresen a la reunión de Zoom, siempre permitan activar el micrófono, ingresar activado el micrófono, porque pasa que hay veces que no ingresan con la autorización del micrófono y por más que no reactivar, no se va a reiniciar el audio. Entonces, si Andrea Venegas no le puede activar el micrófono, le podríamos pedir de que ingrese nuevamente a la reunión y pueda hacer la pregunta. Con la pregunta siguiente. Doña Rosana Boni le hace 2 preguntas a don Patricio Aguirre. Rosana, desde Uruguay. Sí, desde Uruguay. Yo preguntaba si la intervención era en el sistema público y privado, y si es así, ¿qué diferencias ven a nivel institucional? ¿Qué recepción tiene la mediación? Sí, Rosana, mira, nosotros estamos trabajando ahora en el sector privado.
Yo trabajé 11 años en el sector público, estuve 11 años en la Corporación Municipal de Valparaíso, que es la entidad que administra las escuelas y los liceos de Valparaíso, que en ese entonces eran 55, ahora creo que hay un par menos. Así que si bien no trabajamos actualmente en el sector público, pero no lo descartamos, te puedo algo aportar. Hay diferencias en las normativas, pero yo no creo que afecten sustancialmente a cómo debiera darse el manejo de la convivencia al interior de los establecimientos. Hay algunas diferencias que no he hecho el análisis todavía, no sé siquiera si se justifiquen, ¿eh? Pero existe a nivel legal, por ejemplo, en los establecimientos públicos, la obligación de un organismo, de un consejo, no recuerdo ya, consejo de escuela o cómo se denomina, que en el caso de los establecimientos privados no se exige, sino que se exige un comité de buena convivencia o similar. Pero son diferencias que yo me atrevo a decir que no afectan lo sustancial. De manera que, aunque las problemáticas y los conflictos puedan tener diferencias, porque en Chile, y es algo que a mí no me gusta reconocerlo, pero es la verdad, tenemos educaciones muy diferentes en contextos de vulnerabilidad muy distintos. Las situaciones, las infracciones a la convivencia pueden ser distintas, ni más graves ni menos graves, sino que diferentes, por el entorno sociocultural en el que se dan. No creo que haya diferencias tan de fondo, aunque claro, hay que conocer la realidad de cada establecimiento. Finalmente yo creo que una buena intervención en estas materias exige empaparse de cada proyecto educativo, de la cultura de cada comunidad, de la manera en que se interrelacionan, y en eso, entre dos establecimientos, incluso del sector privado o del sector público, puede haber diferencias importantes. No así por tratarse, yo creo, de ámbitos diferentes. Muchas gracias. ¿Podemos volver a la pregunta para la primera pregunta, que está una persona pendiente de activación de micrófono? Andrea Venegas era, parece, ¿no? Sí. Andrea. Pero si no está, que vean la pregunta nomás, pues. Si no, va a perder mucho rato. Sí. Buena idea. Muy buena idea. Muchas gracias. Muy buena idea. Lo importante siempre es que estamos intentando que las personas también participen, pero Andrea, no logramos activar tu micrófono. Pero muy buena idea en realidad. Pregunta a Diego León, de Andrea Venegas. Buenas tardes. ¿Por qué no existen en los colegios programas sobre mediación en específico? ¿Siempre son parte de protocolos reactivos o se declaran en el plan de convivencia? ¿Existen experiencias al respecto? Intenté darle el mejor tono de pregunta y poder recoger la pregunta de ella. Ya, ahí. Bien, o sea, hasta donde yo entiendo, sí, hay iniciativas, programas en varios lugares y dependen de cada colegio, de su cultura, de su problemática y cómo están intentando progresar. Bien nos explicaba también Maggi de su intento desde la superintendencia por instalar y fomentar. ¿Sí? Yo creo que la transición está en curso, ya no estamos en un punto cero, podemos estar en pañales en algunas cosas, pero la transición ya está en curso y responde también que el énfasis que intentaba dar en la exposición responde a procesos sociales muy grandes también. Eso es muy importante también de sentir, ¿sí? De empaparse de que no estamos afuera como mediadores intentando entrar, sino que estamos dentro de algo que está girando, de un cambio social muy importante, y creo que el próximo objetivo es cada vez transformar la mediación como algo que se conozca, que se fomente, que sea parte del trabajo curricular, que sea la primera y quizás la más importante forma de entender, prevenir y solventar un conflicto en forma interna en los colegios, de manera interna en los colegios. Creo que hacia allá tenemos que apuntar, tenemos que tener esa creencia y capacitarnos al respecto. Entonces yo creo que esos programas sí existen, generalmente como planes pilotos, y muchas veces tienen que ver con otros objetivos más grandes, como por ahí comentaba una participante, como educación emocional, educación valórica, y eso tenemos que seguirlo insertando cada vez de manera más formal, y ojalá que luego de esta crisis social
uno de los outputs que tengamos es que la normativa, como señalaba Patricio, sea más explícita en instalar la mediación como una herramienta más prevalente y quizás más obligatoria. Creo que nos haría muy bien a nivel de salud mental y a nivel de salud organizacional y de convivencia escolar. Eso es lo que creo. Muchas gracias, Diego. Hay una última pregunta que en el fondo es para ambos, que la hace don Pedro Neira, y que les pregunta a ustedes cómo fortalecer la mediación a nivel de políticas públicas, si al parecer estas políticas se encuentran a cargo de los gobiernos que van traspasarlos. Pato, tú puedes complementar si quieres. Creo que viendo lo que está pasando, o sea, de verdad soy como muy insistente en eso porque creo que estamos siendo participantes y testigos de algo muy importante, ¿sí? Los cambios importantes a nivel de política y cómo eso permea nuestras prácticas cotidianas, tomando en nuestro caso el colegio, vienen del terreno en general, ¿sí? Por favor, estamos todos acá, que cada uno instale prácticas y les haga seguimiento a las prácticas, genere datos, se reúna con el colegio al lado, con la institución de al lado y juntos expongan redes sociales. Yo creo que esa forma de cambiar la sociedad, creo que en algún momento va a derivar, va a presionar la generación de leyes y normativas. Del terreno, de las bases, nosotros, todos nosotros, las 70 o personas que hemos estado acá, vamos instalando desde el terreno, a través de la práctica, ojalá con registros sistemáticos, generar datos. Por ejemplo, si un colegio dice, mire, yo instalé este programa de mediación, y fíjese que las anotaciones se han reducido en un 30%, fíjese que instalé este programa, y las denuncias de la superintendencia por padres insatisfechos disminuyeron un 32%. Y uno junta 2, 3, 4 datos de una práctica sistemática, y eso es lo que va a ir abultando de información creíble el cambio, y ese cambio en algún momento, más temprano que tarde, va a representar a mucha gente, y cuando hay mucha gente representada es cuando las políticas y las leyes cambian. Eso yo creo, es de abajo para arriba. Yo quiero complementar, Pamela, brevemente, realmente complementar, no referirme a lo mismo, sin indicar que, sin perjuicio de las políticas públicas, la importancia que estos mecanismos vengan desde las políticas públicas, yo insisto mucho en la resistencia cultural que yo sigo viendo. Yo he recibido denuncias en los colegios con los que trabajo de faltas a la convivencia, de apoderados que junto con hacer la denuncia y pedir las más graves sanciones, como decía, de plano descartan la posibilidad de una solución alternativa. Es decir, en su primera comunicación hacia el establecimiento para poner alguna falta que afecta a sus hijos, dicen que no quieren saber nada de solución alternativa porque esto quieren llevar, como se dice mucho en Chile hoy día, hasta las últimas consecuencias. Eso a mí me genera la preocupación de hacer un trabajo de comunicar, de transmitir y finalmente ojalá de convencer de lo conveniente, de lo necesario y de lo positivo que puede ser la solución alternativa. Ninguna política pública, creo yo, que va a ser suficiente si finalmente la comunidad escolar tiene una mirada de otra forma de solucionar los conflictos. Ok, muchas gracias. Respecto a la segunda expositora, nos han llegado muchos comentarios en relación a su calidad docente, y muchos compartan con Marcela Osorio la necesidad, lo menos, de comediar en las prácticas en formación, digamos, de pasantías, digamos, en mediación. Y la verdad es que hay bastantes comentarios similares, y creo que quizás sí se da en la práctica, por lo menos los que estamos acá, en donde las personas que han hecho su pasantía práctica han podido comediar. Muchos de los que están acá consideran que es esencial a lo menos la comediación. La verdad es que también nos siguen comentando respecto a que muchas veces estas prácticas actualmente quedan en la voluntad de los centros de mediación y cómo ellos las organizan, más allá de poder tener algo efectivamente estructurado.
Les cuento que no hay preguntas para ustedes. Yo no sé si durante este tiempo alguien le quisiera hacer alguna pregunta a doña Marcela Leroy o Marcela Osorio. Podemos usar el tema de la manito levantada, si alguien quiere hacer una pregunta en directo, y después de eso cerraríamos. ¿Hay alguien, Cristóbal? Yo, en realidad, yo quería hacerle directamente una pregunta a las Genial, profesoras. genial. Así que Algo también perdonen a todas y breve, todos, ya, pero dale, tenía una Cristóbal. duda. Respecto al análisis que sobre todo aportó la profesora Leroy y también la profesora Osorio al final para la formación de mediadores, ¿creen ustedes que la implementación, así como está en otros países, podría permitir y fortalecer? ¿No se escuchó? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Si respecto a las reflexiones y sobre todo a las propuestas de análisis y para tomar en consideración en la formación de los mediadores que aportó la profesora Osorio, ¿creen ustedes que la implementación de una ley nacional de mediadores que unifique finalmente cuáles son los requisitos aportaría y sería un gran puntapié para uniformar en este caso la formación de mediadores a nivel nacional? No vamos a opinar lo mismo posiblemente, ¿ah? No sé. ¿Marcela? ¿Tú? ¿Voy yo? Sí. Yo no soy, mira, a mí me cuesta mucho entender que para que las conductas cambien tengan que haber leyes. Pero sí me doy cuenta que es una forma de ordenar el mundo. Y dentro de esa lógica de ordenar el mundo, sí, se ha propuesto una ley que varias veces que articule las distintas áreas de mediación y homologue un poco, como decía la Marcela, requisitos básicos para ser mediador. Eso ha costado un poco que prospere, pero esa fue la idea que hace mucho tiempo propuso una mediadora que era Mónica Valdés, la idea de generar un sistema nacional que incorpore las distintas temáticas. Yo creo que eso podría estar pendiente. Cosas buenas y malas, la reforma procesal civil no integró en el Código Procesal Civil la nueva ley de mediación civil, lo hizo en una ley aparte, lo que permitiría unirse en relación a las otras materias, pero creo que es un tema pendiente y que las políticas públicas poco a poco van a ir recogiendo, y voy a decir lo que realmente opino que me cuesta. La mediación que se ve hermosa para quienes tomamos en algún momento o toman decisiones constantemente que involucran a muchas personas, significa una pérdida de poder. Y eso no es tan fácil, porque decimos, favorecemos el diálogo, veo caras favorecemos el diálogo, la colaboración y todo, pero significa que yo que me desempeño en un poder legislativo, ejecutivo, tengo que incorporar otra forma de tomar las decisiones y de hacer participar. Entonces, cuando uno conversa con autoridades de más rango, yo creo que hay un legítimo temor a que esto no resulte, se desordene, por eso me hace mucha fuerza lo que decía Diego, cómo la diferencia y el problema se ve como un problema, y también si los otros toman decisiones, ¿cómo me legitimo yo? ¿Qué doy yo? Entonces, no es tan fácil, es como de cambiar de las posiciones a los intereses, y recojo lo que antes de la sesión decía Ana Brown, me decía, bueno, la idea es que esto surja de abajo hacia arriba, y yo creo también lo mismo, y creo también que es menester que si convoca a alguien de arriba, convoquen a alguien absolutamente legitimado en la sociedad. Para mí un actor legitimado sería, por ejemplo, no lo van a conocer los de afuera, pero sí chileno, Felipe Berrío, que él concitara. Alguien, porque si no hay legitimación es muy difícil, porque tú lo identificas con un sector. A mí a veces me han invitado grandes autoridades a reuniones y para mí es difícil, porque los ubico ideológicamente con una postura que me cuesta tomar. Y brevemente, y vamos cerrando ahí, les preguntaban sobre si afectaba la mediación la libertad de enseñanza. Yo creo que no, pero no sé qué opina Diego, la Marcela, Patricio, y ahí, si quieren, vamos ya cerrando. ¿Por qué podría afectar la libertad de enseñanza? ¿Ustedes lo ven así? ¿Alguien lo preguntaba ahí en privado?
Me pareció interesante la pregunta. ¿Tú qué crees, Patricio? Yo creo que no. Sí. Sí, Patricio, ¿sí o no? No entiendo bien la pregunta, de qué forma trabajar esto, incorporarlo, sería limitar la libertad de enseñanza, la verdad. O sea, porque en otra vereda se puede ver casi como hasta algo, como hasta un deber, no sé si moral, curricular, social, como que no entiendo bien la pregunta, entonces... Sí, yo tampoco veo, habría que quizás entender bien a dónde apunta, pero lo que sí yo puedo aportar es que como la ley impone necesariamente el contemplar faltas a la convivencia y medidas disciplinarias respecto de ella, ya hay ahí una limitación, o sea, ya ahí hay una digamos, toma de partido de la legislación, que no es del caso que yo ahora comente o opine sobre ella, sino que está. Los establecimientos educacionales están obligados a tipificar ciertas conductas constitutivas de faltas y a contemplar medidas respecto de ellas, algunas de las cuales son medidas disciplinarias, son castigos. En mi opinión, si eso ya existe, y existe hace mucho tiempo, la mediación es algo que viene a mejorar ese panorama, más que a verlo como una limitación. Yo lo vería incluso como sacarse un yugo, ¿verdad? Que es este yugo del rol sancionador que culturalmente se le empieza a asignar a los colegios, ¿verdad? Que esta autoridad vertical a la que estábamos tan acostumbrados y la que por lo demás hoy día los muchachos, los chiquillos, las chiquillas no tienen, ¿eh? O sea, ellos tienen una aproximación diferente. Para ellos estas sanciones en la época nuestra podían ser tan quizás modeladoras de conducta, hoy día no lo son, ¿eh? Hoy día los castigos como antiguamente conocíamos, la condicionalidad, que era una de las sanciones más graves que había, que una especie como de apercibimiento de expulsión, hoy día no pasa de ser una anotación, salvo casos puntuales. Entonces, yo lo veo más como una oportunidad que como una limitación. Ok, Marcela, ¿hay alguna pregunta más? Si no, les dejo con Marcela Leroy para el cierre de este cuarto conversatorio. Bueno, no sé si... Bueno, sí les pido que queden pensando, ¿no es cierto?, en lo que planteamos hoy día, cómo fortalecer la mediación en los colegios. Nos gustaría escucharlo a ustedes para ver otra oportunidad, y también si están de acuerdo con la formación de mediadores sea así, y a lo mejor ustedes tienen interesantes ideas. Invitarlos finalmente, y prometo no alargarme, a que me voy a poner en contacto, como algunos lo han pedido, a ver si organizamos, ¿no es cierto?, algunos temas específicos internacional. Rosana de Boni, que es de comunitario, también es profesora, Airi Pino, que ha participado, con Gavino, con los de Ecuador, y ver, ¿no es cierto?, si pueden contarnos también de su realidad, para que esto no nos quede solo situado en Chile. No pensamos que íbamos a tener este impacto también en mediadores de otros países. A nombre del Centro de Mediación, de la Corporación de Estancia Judicial que dirige Pamela, de Javier Wilhelm, que no ha podido asistir porque en Barcelona se implementó la mediación online, se implementó fuertemente como una forma de paliar toda la demora que hay con el tema de la pandemia en materia de los juzgados civiles y familia, y también del programa de negociación de la Corporación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, me traicionó la memoria, programa de negociación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la Escuela de Derecho, el que hayan participado en estos conversatorios que se llamaban de otoño, porque en otoño, aunque el último es en invierno, la naturaleza cambia su follaje. Yo creo que toda esta situación global, que no es fácil, pero que la tratamos de positivizar a través de lo que hemos hecho, busca precisamente participar en este cambio de follaje de manera sabia, de manera, ¿no es cierto?, sistémica, y ver cómo podemos aportar nuevas ideas, nuevas lógicas, nuevas formas de convivir, y parece que la naturaleza nos llama a que la colaboración va a ser sumamente necesaria. Agradecerle también a quienes aquí aparecen, a Iripino, María Cecilia, Marcela Campos, que quiero nombrarla aunque no la conozco porque ella está trabajando en mediación escolar, nos pone aquí, y que está trabajando incluso en mediación entre pares,
Así que también ahí la vamos a tratar de ubicar para ver qué está haciendo en estos proyectos pilotos, igual de otras personas que también están trabajando ya en el tema de mediación. Agradecerle a los expositores de hoy día, que forman parte de la consultora formativa, que recién se está gestando, Patricio, Diego, Marcelo Osorio y Pamela del equipo, y por una connatural forma de ser. No sé si alguien quiere decir algo y despedirse brevemente del resto, le ofrezco la palabra. ¿No? Yo quiero despedirme porque veo entre las caras acá a un par de exalumnas mías. Así que Bien. unas me escribieron por interno, como dicen los jóvenes, pero yo las reconocí desde el primer minuto, les tengo mucho aprecio a mis exalumnas, así que cariño para ellas. Yeah. ¿Alguien más? ¿Dancu? ¿La Carolina le puedes activar, Cristóbal? ¿A la Catalina puedes activar tu micrófono, Catalina? ¿Cristóbal? Ahí. Activado. ¿Cómo están, Q? Hola Marcela, aquí con mucha lluvia. Ya. ¿Y medias allá? Y medias y con fuego, con leña, con cocina leña y cocinando mucho, porque tengo 2 hijos que comen todo el día, así que en eso estamos. ¿Y tú trabajas como mediadora allá? Yo trabajo como mediadora en un centro licitado, mediación familiar, hace 4 años ya. Ya, en el sur. Bueno. Un gusto saludarlos a todos y agradecer muchísimo las conversaciones, súper enriquecedoras. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Sí, así? Valesca. Ya. Pamela. Muy cortito antes de la profesora Pamela, recuerden que el mail de contacto para poder organizar, si es que están interesados para esta nueva versión de los conversatorios de otoño, va a ser el mismo correo en donde les ha llegado las notificaciones de acceso a las salas de Zoom, que es diplomado.negociacionyMediación@pucb.cl. Y traslado una pregunta, profesora, que si bien no está formulada, y no sé si está conectado el chico, que es Clayton, él es un estudiante de Derecho de Brasil, y nos mandó una pregunta por correo electrónico respecto a si íbamos a emitir certificados por la participación. Entonces, creo que Clayton... Viendo si hay la posibilidad, lo claro. vemos. Y también Víctor Montaner, también, muchas gracias a todos, no sé si portugués o de Barcelona. Catalán, es catalán, debe ser de la Pompeu Fabra. Claro. Ah, Víctor, claro, trabaja con Javier, así que muchas gracias a ti también, Víctor. Sin más, vamos ya, Pamela. Sí, sin más, las despedidas siempre son un tanto tristes, 4 semanas que nos reunimos, bueno, será hasta pronto, y para seguir conversando en este tema que sin duda nos apasiona a todos. Muchas gracias por asistir y por participar. Chao. Chao.